Comenzamos entonces esta ronda de clase de consultas. En primer lugar, antes de empezar con consultas así puntuales que ustedes quieran hacer, yo quería hacer como una presentación general de qué consiste este segundo parcial. Como ustedes han visto ya las consignas, gran parte de las consignas repiten las actividades del trabajo práctico, porque bueno, seguimos con esa idea de que el parcial va recuperando todas esas acciones previas y de alguna manera el parcial se va construyendo sobre la base de los trabajos prácticos. Con el primer parcial ustedes han podido dar cuenta muy bien de cómo han hecho una apropiación de la bibliografía, sobre todo estas cuestiones teóricas que nos han permitido mirar la cuestión del otro, la alteridad, cómo se construyen las representaciones sociales, bueno, etcétera, todo eso de lo que ya hemos hablado en lo que sería la primerísima parte del año, que ya quedó allá lejos. Y entonces el primer parcial precisamente estaba centrado en ese aspecto. Y consideramos, con el profe, con Agustina, consideramos que realmente se han apropiado muy bien de esos contenidos, de esas ideas, de esos conceptos, ¿no? A veces es muy difícil apropiarse de conceptos porque uno ya tiene sus preconceptos o sus formas sus lecturas previas, y entonces, bueno, ustedes saben que el aprendizaje es, si lo vemos quizás desde el punto de vista más bien cognitivo, significa incorporar nueva información y reacomodarla en función de lo que uno ya tiene, ¿verdad? Pensando como estrategia de aprendizaje y como proceso de aprendizaje. Y hemos visto que está muy bien, cada una desde ese lugar ha podido hacer una apropiación de esa propuesta. En relación con el segundo parcial, retomamos todo eso que se ha trabajado. Ustedes van a ver que la consigna 1 y la consigna 4 de alguna manera son más generales, más englobadoras de todo lo que se viene trabajando, de lo que han trabajado en las dos consignas del práctico. Es más, en algunas de las consignas les pongo que directamente no empiecen otro trabajo, porque la idea es ir profundizando, ir como agilizando la mirada, por decirlo de alguna manera, y penetrando, y muchas veces para lograr eso hay que leer y releer muchas veces el mismo texto, porque en cada lectura es como que se va renovando y se van actualizando o van surgiendo nuevos cuestionamientos o nuevas posiciones, o bueno, puede haber pasado en el medio otra lectura o algo que haya modificado, digamos, la forma de ver o encarar las cosas, y eso también es positivo. Nosotros en ese sentido es como que defendemos no sé si es defendemos la palabra, pero bueno, adoptamos esta mirada de volver sobre los textos, porque cada lectura te hace volver de una manera diferente, ¿no? Y las consignas 2 y 3 son más específicas, porque ahora también estamos haciendo como una actividad diríamos, de Zoom. ¿Se acuerdan que a comienzo de año hablábamos de la cuestión esta del detalle, de lo que resultaba asombroso o llamativo para uno, que no necesariamente tiene que ser asombroso y llamativo para otro? Esto depende ya de cuestiones personales. Y fíjense que a lo que iba es que la consigna 2 y 3 van como más haciendo foco, haciendo un zoom de acercamiento hacia cuestiones concretamente lingüísticas. Y en ese sentido, el segundo parcial
lo que pretende, más allá de todo este análisis que sí se ha hecho muy bien, que ya lo hemos ido viendo en los trabajos prácticos, este análisis de lo ideológico, este análisis de cómo la lengua se va configurando en esta cuestión de la racialización, es decir, una lengua que va fijando algunas imágenes sobre el otro. Lo que queríamos en este parcial es que pudieran hacer precisamente una apropiación de un contenido que tiene que ver más bien con la lingüística histórica, por llamarle de alguna manera, o con aspectos históricos de la lengua. Por eso siempre le estoy haciendo referencia a las cápsulas de morfosintaxis y aquellas últimas clases del primer cuatrimestre donde se habló un poco de los fenómenos fonéticos, y la idea es esa, que se centren sin abandonar la otra mirada, que ahora focalicen un poco más en esos aspectos del lenguaje. Consulta. Dale, Disculpe dale. que no puedo prender la cámara en este momento. No, dale, todo bien. Tengo dos preguntas en realidad. La primera es sobre, bueno, la consigna 1. Bueno, un poco usted hablaba recién que como que no hagamos otro trabajo porque es verdad que es muy parecida a las consignas que ya trabajamos, pero justamente por eso mi duda es, digamos, cómo evitar caer en la repetición. Y básicamente, ¿qué es lo que se espera? Usted había hablado también de como una modalidad de Zoom, pero bueno, justamente en ese sentido es como que nosotros seleccionamos, digamos, lo que nos pareció más importante de lo que trabajamos y sobre eso profundizamos, ¿o cómo sería? Claro, exactamente. Perfecto. ¿Quién está hablando? Verónica Hola, Rodríguez. Vero. Escúchame. ¿Qué tal? Sí, es así. Seguramente ustedes han recibido una devolución del trabajo. En general están muy, muy bien. Ustedes han visto en la planilla de seguimiento. Además, yo estoy muy contento porque veo que hacen mucho trabajo de lo que es el trabajo filológico, de lectura de estos textos. Hay que tener mucha... no crean que es fácil, ¿no? Le están haciendo un trabajo bien complejo y difícil porque hay que leer textos antiguos en códigos culturales de otra época con una estructura, digamos, mental ¿cómo se dice? Y conceptual desde el siglo XXI, y con los problemas lingüísticos que presentan esos textos. Porque más fácil sería que nosotros les pongamos, por ejemplo, el Cantar del Cid en el español moderno, pero no sería lo mismo, digamos. Sí, en relación, voy a la pregunta, al punto 1 de tu pregunta. Es decir, directamente ustedes han tomado un aspecto, no lo tengo acá, ¿te acordás vos cuál es el párrafo que han tomado? Los versos que han tomado, perdón. Ay, sabe que justo no tengo a mano el trabajo. A ver, ya Bueno, veo si puedo entrar. La verdad que no, no de importa. acuerdo, no me lo acuerdo, pero... Disculpe, profe, yo soy del mismo grupo. Si quieres, yo lo voy buscando al práctico y me fijo ahí. Ay, está, dale, Nico, gracias. Igual, por ejemplo, miren, claro, ustedes toman eso que ya han analizado a nivel global o a nivel, digamos, de lo conceptual o con las categorías teóricas, y a eso mismo tratan de hacerle un abordaje, porque esto es un intento, no es que de esta materia van a salir súper especialistas y van a decir, yo ya leo el poema. No, estamos en una etapa de instrumentación. Ustedes están haciendo una formación inicial como futuros profesionales. Al que le interese estas cosas, después hará un camino específico, habrá que estudiar más cosas, ¿verdad? Igual esos textos que yo he subido con algunas indicaciones tampoco digan, lo queremos hacer como lo ha hecho el profesor. O sea, yo ya de viejo ya sé muchas cosas, pero no es ese el objetivo. El objetivo es, de alguna manera, como, entre comillas, digamos, un entrenamiento de la mirada para poder tener acceso a estos textos y que ustedes no se sientan que porque es un texto antiguo, no, yo esto
lo pueden encontrar por ahí citado en bibliografía, y entonces yo creo que el trabajo del investigador, de lo que estamos formando en la universidad pasa por ahí, ¿no? También poder cuestionar, a ver, si este autor cita estos versos del Cid, a mí no me, ustedes pueden decir, bueno, en un momento pueden decir, no, a mí no me parece que la cita esté apropiada porque yo veo otras cosas, bueno, esa es la parte, digamos, de cuando ustedes se van consolidando como investigadores, como hacedores de cultura. Fíjense a dónde lo llevo, ya lo llevo allá, a 10 años en el futuro. Pero, bueno, el profe Martín sabe lo que es eso, ¿verdad? Es como, es mucho más joven que yo, digamos, muchísimo más joven que yo, y es eso, uno vuelve sobre los textos y va afianzando sus conocimientos. Por ejemplo, acá estoy tratando de ver, porque la verdad que esto del Zoom y los Meet me ha creado bastantes conflictos visuales. Profe, por las dudas, ya los tengo a los versos. No sé si importa ya, Bueno. pero Sí, del decimos. Cid era del 613 al 622 que habíamos elegido. Sí, Que empieza Fablomio, Cid, Ruidías, en el claro, que en buena hora fue nacido. claro. Bueno, entonces fíjense, ustedes hablan, acá dice, yo les leo, Fablomio Cid Ruidías, el que en buen hora fue nado. Grado a Dios del cielo y a todos los santos, ya me lloraremos pasados a dueñas y a caballos, posadas a dueñas y a caballos. Oíd a mí, Álvar Fáñez, y a todos los caballeros. En este castillo gran haber habemos preso, los moros yacen muertos, de vivos pocos veo, bueno, etc. Los moros y las moras vender no los podremos, que los descabecemos nada nos ganaremos. Bueno, está muy bueno. Ustedes creo que han planteado, porque acá también hay una cuestión en general con relación también a las leyes, ¿no? No me acuerdo si ustedes han planteado esto de que no tiene valor que los maten, mejor es que los tengan Y el como... tema de vender los moros y las moras. Sí, Claro, sí, nos apoyamos bastante en 7 partidos. sí, me acuerdo ustedes hicieron hincapié en eso, en esa idea de estos sujetos, de estas personas, no valen por muertos, sino valen vivos, pero porque los pueden vender o los pueden usar como siervos, o sea, pueden ingresar como cierta esclavitud, por decirlo así, no existe exactamente el concepto de esclavitud, pero sí el de siervo. Entonces, está muy bueno para ver creo que ustedes lo han puesto, esas relaciones de poder y de quién, claro. quién sostiene el poder. Y después acá sería como, bueno, detenerse en algunas cuestiones así de léxico, o cuestiones, por ejemplo, dice, fíjate, por ejemplo, uno de los temas, ya le estoy resolviendo el parcial, pero bueno, no importa. Acá lo que pueden ver, por ejemplo, a nivel de lo pragmático es cómo los verbos van indicando cómo van mutando o van alternando los interlocutores. Fíjense, como dice, está la voz del narrador, entre comillas, juglar, hagamos ahí como una identificación, ¿verdad?, de esos dos sujetos. Fablomio Cid, el que en buena hora fue nado. Y ahí habla el mío Cid, grado a Dios del cielo y a todos los santos, ya me lloraremos posadas y dueñas de a caballos. Y después fíjense cómo hay un cambio ahí de interlocutor. Oíd a mí, Álvar Fáñez, o sea, de repente el Cid está hablando a todo el grupo y de repente ahí hay elementos léxicos, verbales, ¿verdad? El imperativo o este imperativo con este valor de apelación, seguido de ¿cuál? Seguido de qué cosa, seguido de la, ¿cómo se llaman? O el vocativo sería, claro, la invocación, y dice, oídme Álvar Fáñez, y luego, y a todos los caballeros, ojo,
porque acá no son caballeros de que te abren la puerta para salir o entrar, acá son caballeros los que son dueños de caballos. Y los que son dueños de caballos no son todo el ejército, porque el ejército tiene una mayoría de peones, digamos. Pensemos en el ajedrez, como para hacer así también una lectura constelada con el ajedrez. O sea, los caballeros son los que son dueños de un caballo. Ser dueño de un caballo en la Edad Media te daba un estatus social y económico. Y, o sea que primero habla todo el grupo con que está luchando, pero después se detiene y habla como a su grupo más reducido, de más allegados, ¿no? Dentro de esa estructura social escalonada, piramidal, no le habla a los peones, digamos, o acá mi perrita está ladrando, no le habla a los peones, sino que les habla a les habla directamente como a la cúpula, digamos, que decide, por decir así, el grupo que decide qué es lo que se va a hacer. Digamos, hay grupos de tomas de decisión, y eso se ve ahí bien claramente, ¿no? Y después, por ejemplo, si quieren hacer como notas a pie de página, tienen cosas muy interesantes, como eso que yo dice, a todos los santos. Eso está en los comprimidos de morfosintaxis, esta posibilidad que el castellano antiguo, el castellano medieval tiene y que ha perdido, que es poner el artículo y el posesivo, ¿verdad? Los sos santos, como los sos hoyos. Claro. Entonces son como pequeños detalles que ahí en una de las cápsulas dice que, por ejemplo, el italiano lo ha conservado, dice la mía mamá, la mía casa. Sí, profe, yo también he visto que el catalán también los conserva, por ejemplo. Claro, claro. O sea, cuanto más lenguas romances conozcan, les cuento que hay una línea de estudio que se llama la romanística, que estudia todas las lenguas romances y va haciendo como un mapa. ¿Cuáles son las que conservan, cómo se van distribuyendo estos fenómenos morfosintácticos en el mapa, digamos, europeo? Bueno, pero eso no nos interesa a nosotros, eso es un detalle. Por ejemplo, está muy bien, si tienen el dato de que se conserva en catalán, lo pueden poner y mencionen por ahí si logran buscar algo en internet, alguna gramática o alguna cosa algún artículo que hable sobre ese aspecto o simplemente alguna información en alguna página, lo pueden poner no solo en el italiano, sino en tal y otra lengua. Y después, por ejemplo, fíjense, bueno, la palabra caballero, ¿no? En su aspecto, la idea de... Ustedes saben que caballo no es una palabra latina, porque para los latinos para caballo usaban la palabra equus, ¿verdad? Entonces, si ustedes buscan caballo en el diccionario de la Real Academia, que tiene su lado positivo, digamos, van a ver, de origen germánico, de origen no sé qué. Entonces también pueden anotar acá, esto tiene que ver con estos procesos históricos, con la entrada de los pueblos germánicos, con... fíjense, por ejemplo, en la palabra castiello. O sea, pueden ir haciendo como notas de distinto, porque estamos acá mezclando un poco. Pero, por ejemplo, en Castiello tienen una nota muy, muy fabulosa para hablar de la diptongación de la sílaba tónica, porque es castello, castiello, ¿verdad? O sea, si quieren se van al latín, que es castellum y todo eso, pero les cuento que en general antes, por eso les decía de estos cambios que estamos haciendo, antes lo que hacíamos era, veíamos todas las palabras del latín, o casi todas las que podíamos, y veíamos cómo se transformaban al español. Ahora estamos haciendo como un camino inverso.
nos llama la atención una palabra y vamos a ver de dónde viene. Si viene del latín y qué cosas han pasado. Si viene de alguna fuente germánica y qué ha pasado. Sí, ahí yo creo que el desafío del grupo es ya el detalle en todo lo que tiene que ver con la filología morfosintáctica, histórica. Claro. ¿No? Pero ya le hice gran parte del parcial, ¿no? Claro, porque el práctico anterior se centraba más en lo semántico, ¿no? Tenían que armar constelaciones semánticas, en lo léxico, claro. Y la idea ahora es como meter las manos más en el barro y meterse en estos detalles que tienen que ver con el análisis filológico, histórico, y que no estaban presentes en el práctico anterior porque no estaban todavía los comprimidos de morfosintaxis. Claro. Entonces, fíjense, me parece que por ahí es donde va. Fíjense en el verso 615, 17, los usos de haber. Gran haber, fíjense que lo usa como sustantivo, o sea, haber en el sentido de debe y haber, ¿verdad? Como se usa en contabilidad. Gran posesión. Y fíjense la forma verbal, habemos preso, eso también está en el comprimido de morfosintaxis, porque habemos todavía está entre el paso del habemus latino y el hemos, ¿verdad? Ahí todavía no se han producido algunos fenómenos. Entonces, y preso viene de prender, ¿verdad? De tomar, de agarrar, diríamos nosotros. Entonces, fíjense cómo se van formando constelaciones también de las palabras. Profe, perfecto. Lo voy teniendo claro, pero entonces me suscita más la duda de, entonces, ¿cómo hacemos con la consigna 2? O sea, yo había entendido que la consigna 2 era más referida a todos estos aspectos morfológicos, lingüísticos. Entonces, digamos, ¿qué irían en la 1? Bueno, yo estoy entendiendo mal. Es que la consigna 1 es como una forma de generar enlace con el práctico anterior. Claro, la consigna 1. Bien. El punto 1 es como una introducción para que... Ustedes han visto que eso es otra cosa. Ustedes han visto, cuando yo les puse ahí el 10 más, que estaba delirando, ¿a qué se debía? Ahora les cuento un poco más. Porque son grupos en que no han dicho punto 1 y contesto, punto 2 contesto, punto 3, o sea, no es la idea de un parcial común y corriente donde uno va contestando ítems. Si ustedes pueden elaborar un texto, o sea, una cosa así, ese grupo que yo deliré es que dice, cuando vemos por la ventana, o sea, han recuperado de esa clase del profesor Martín el tema de ver por la ventana al otro, y díganme si eso no es como profesor, y ustedes pónganse en el lugar del profesor, o sea, empezar con una metáfora, un texto, o sea, te hace también como sensibilizarte de otra manera. Entonces, digamos que el punto 1 es como una presentación. Como ya hemos venido diciendo en otros trabajos, o sea, háganlo así ameno, lindo, que uno se entretenga leyendo, porque si no también leer esto es germánico, esto es así, es aburrido para el lector. Hagan algo así como más integrado en un texto. Piensen en el concepto de texto y que estos ítems solo son como organizadores mentales, pero no organizadores textuales. No sé si se entiende. Bien. Sí. Entonces, y por otro lado, también el punto 1 les permite, en caso de que la escena no les sea rica para el trabajo de fonética histórica, les permite cambiar de escena. O sea, si ustedes no quieren seguir por esa escena que han elegido en el práctico anterior, pueden cambiar por otra que tenga más elementos, o que ustedes vean que tenga muchos más elementos de análisis para el punto 2. Claro. Pues ahí pueden poner. En este caso sería necesario ya, la justificación. Digamos, introducir, pero poner elegido, por qué, y claro, sí. En los prácticos hemos trabajado con esto, pero en esta oportunidad, para este trabajo, nos parece más conveniente detenernos en 2 versos que siguen después de todo esto. Claro.
que la 1 es como una introducción del texto. La 2 y la 3 son como el análisis del texto y ahí ustedes privilegian lo que quieren. Siempre, a ver, les digo, la idea es que ustedes, cuando escriban, se note que dicen apócope, síncopa, diptongación, palatalización, o sea, que han incorporado un término técnico de la disciplina. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, sería más o menos, yo me estoy imaginando las notas que usted pone al pie, por ejemplo, en el Mio Cid o en los Milagros de Nuestra Señora, esas notas al pie serían un buen modelo para seguir, digamos, más o menos de cómo tendríamos que escribir todas esas referencias, ¿verdad? Claro, y hay un trabajo que yo hice sobre el Cid, que les puse también donde hay un esquema con la corneja, el cuervo, lo que significa el cuervo, porque fíjense que hay, en el punto 3 les habla del nivel léxico, ¿verdad? O sea, ya las palabras o las frases o las construcciones más bien semánticas, no tanto morfosintácticas. O sea, pueden usar ese tipo de estructuras como imágenes o crear un mapa. Pueden decir, bueno, para explicar esto vamos a hacer un mapa donde vamos a poner una palabra en el centro y de ahí van a ir irradiando no sé qué cosa, otras palabras que forman un concepto o están ligadas con esto y después lo explican ese cuadro o ese esquema o ese dibujo. Eso también vale. No necesariamente todo tiene que ser escritura, así como bla, 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 tipo, pueden incorporar gráficos, esquemas conceptuales que los desarrollen, no los dejen así solo para que nosotros los interpretemos, no nos den tanto margen de interpretación, o sea, que se vea que ustedes, sobre todo que manejan conceptos vinculados específicamente con la lingüística, con aspectos del lenguaje me refiero. Es decir, y esos aspectos, observamos la diptongación, si tienen dudas sobre cómo nombrar algún fenómeno, pregunten por prefiero que pregunten por el Messenger de Facebook, que lo veo un poco más seguido. O le preguntan a Agustina, ustedes buscan los mecanismos, pero no se queden con la duda. O sea, tenemos los fenómenos de supresión de sonidos, de adición de sonidos, o sea, todas esas palabras, todos esos conceptos tienen que aparecer. Observamos adición de sonido, observamos supresión de sonido, es síncopa porque se produce en el interior de la palabra, ese tipo de cosas. Bien, bien, bien. Está bueno que la incorporen porque eso les da un plus al trabajo. No es lo mismo decir, se ha perdido una vocal a decir, hay una síncopa de la vocal postónica. No es lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, pero no suena igual, ¿verdad? O sea, los posiciona y las posiciona a ustedes. Yo lo que quiero es que, de alguna manera, por detrás del trabajo práctico o del parcial, lo que hay es una construcción del rol de investigador también. Es decir, no es lo mismo decir, veo el cosito como es, como se llama, ¿verdad? Que decirlo concretamente con los términos y si hay... y no tengan miedo por ahí de usar, eso estaba pensando hoy a la mañana, por ejemplo, si ustedes ven que hay una consonante que se hace palatal, obvio, es una palatalización, o sea, no es tampoco, si se hace velar es una velarización, si se hace dental es una dentalización, o sea, se le agregan el tion y ya arman los fenómenos. O sea, tampoco es tan complejo, no le tengan miedo, digamos, a usar palabras un poco extrañas, porque es así, ¿verdad? Bien, bien, profe, sí, aparte me estaba acordando de, bueno, en los comprimidos se trabajan con muchos ejemplos y bueno, y ahí es como que se analiza detenidamente una palabra y eso también nos puede servir mucho de modelo, de cómo sería el análisis exactamente. Y observen que con esto que yo te he estado diciendo, que yo he estado más o menos analizando, que dicho sea de paso, ya les dice casi la mitad del parcial, pero bueno, no importa, los perdón. No, era una broma. A lo que les digo es que tampoco hay que ir palabra por palabra. Mío, pronombre posesivo, bla, bla. Cid, uso del forma de tratamiento que se usaba entre los árabes. No sé qué, empuñó, del verbo empuñar, no, tampoco es que palabra por palabra, eso no tiene mucho sentido. La idea es que se queden con, por eso les damos a elegir esa escena significativa y dentro de esa escena, tampoco, por ejemplo, pongan
sí vemos que hay consonantes medievales, y obvio, si estamos en la época medieval. No digan cosas tan obvias como esa. Hay sibilantes medievales porque dice cielo, usa las... Eso ya es como que es una instrumentación para ustedes, que yo lo tengo que enseñar para que ustedes cuando se encuentren con esa mejores, no es mejores, sino mejores, ¿verdad? Pero bueno, forma parte de esa información que tienen nueva, que tienen que incorporar cuando uno aprende una nueva disciplina o aprende nuevos conceptos. Entonces, tampoco digan así cosas así tan... Hay consonantes medievales, y sí, si un texto medieval, ¿qué espera encontrar? O sea, no se vayan por ese lado, porque también en una época hubo así, hay 5C, hay 4J, o sea, no tiene mucho sentido contar así 1, 2, 3, pero sí, por ejemplo, en eso que vos decías, dice, fíjense esto, el que en buen hora fue nado. Eso es, con solo eso, si vos analizas eso y el habemos preso, ya está. Porque eso, el que en buen hora fue nado, lo podés ver desde el punto de vista pragmático. O sea, desde el punto de vista de la performance del texto, ¿verdad? Porque aquí es como la voz del juglar narrador. Tiene que ver también con una construcción ideológica en torno al Cid, ¿verdad? Nado no es del verbo nadar, es del verbo pi, 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 pi. Los dejo ahí para que ustedes y fíjense, fue nado, eso es una perífrasis verbal. Y ahí es una perífrasis verbal donde el auxiliar es un tipo particular de verbo, no es el común que nosotros usamos actualmente. Son como detalles que uno va observando en el texto, ¿verdad? Bien, bien, profe. Y fíjate, por ejemplo, hasta en esta expresión, porque la podés ligar en esta expresión que dice, grado a Dios del cielo, la podés ligar con el video que hicieron tus compañeras donde habla de ese cristianismo. O sea, ¿por qué Dios del cielo? ¿Qué no se entiende que para el mundo católico Dios está en el cielo, digamos? O sea, acá también puede haber como, si uno va hilando fino, puede encontrar como elementos que tienen, o sea, acá estoy validando un Dios frente a otras posibles creencias, por ejemplo. Todo eso me va surgiendo a mí, ¿no?